Hoy voy a hablar de las resonancias que tienen para mí la filosofía de Spinoza y de Nietzsche. Digo resonancias, es decir, aunque voy a hablar inicialmente de lo que dice Nietzsche con respecto a Spinoza, no me voy a referir a esto, sino que me voy a referir, tampoco me voy a intentar hacer una comparación o buscar una afinidad, un poco en la línea, digamos, de Deleuze, ¿no? De que eh, marca una continuidad que en realidad no es otra cosa que una genealogía de su propia filosofía entre Spinoza y Nietzsche, ¿eh? Sino que simplemente voy a comentar qué tipo de resonancias, qué tipo de buenas resonancias me crean estos dos filósofos, ¿no? A partir de los cuales me dan instrumentos, me dan herramientas para elaborar mi propia filosofía. Bueno, de entrada hay que señalar que Spinoza y Nietzsche viven en mundos diferentes. No solo mundos históricamente diferentes, con todo lo que esto implica, 2 siglos de diferencia, entre la segunda mitad del siglo XVII y la segunda mitad del siglo XIX, que no ha pasado poca cosa en Europa. Desde la aparición de la Ilustración, la Revolución Francesa, la consolidación del capitalismo, la revolución industrial, el movimiento obrero, la aparición del Estado moderno en sus formas, digamos, de democracia liberal, y bueno, y una serie de pensadores muy importantes. Muy importantes que han aparecido entre Spinoza y Nietzsche y que son significativos, son significativos. Desde Rousseau, continuando por Kant, continuando por Hegel, continuando por Goethe y acabando en Schopenhauer, para decir lo que me parece más importante. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una comparación, porque incluso el mundo filosófico de Spinoza y de Nietzsche son totalmente distintos. Otra cosa es lo que he dicho antes, que la lectura de uno y la lectura de otro me produzca una resonancia común en algunos temas, en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, antes voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que dice Nietzsche de Spinoza. Dejando claro que 2 cosas. Primero, Nietzsche, por lo que parece, no leyó directamente a Spinoza, lo conoce por referencias diversas, que ahora tampoco no me interesa precisar, pero lo que sí me interesa dejar claro es que no hizo, por lo que parece, una lectura directa. Y segundo, que tampoco podemos considerar que hay una influencia de Spinoza en Nietzsche. Es decir, hay como 2 momentos, un momento que es entre el 79 y el 81 y otro momento entre el 86 y el 88 que son totalmente diferentes las alusiones que Nietzsche hace de Spinoza. En un primer momento, el año 79-81, tanto en Humano, Demasiado Humano, como en Aurora, hace pequeñas referencias a Spinoza, ligándolo con Goethe en un sentido afirmativo, ¿no? Como alguien que aporta algo, digamos, a la filosofía de la vida, ¿no? Todo esto se materializa en una carta que le escribe Nietzsche a su amigo Ebbe Kepp el año 1881, justamente, en la que dice que está entusiasmado por Spinoza, porque bueno, lo considera, aparte de un espíritu solitario e intempestivo como él, que ciertamente los dos lo son, que es un precedente. El precedente no quiere decir que haya influenciado, sino que una vez que Nietzsche ha elaborado sus teorías, encuentra a otro
y lo encuentra por referencias, ya digo, no por una lectura directa, que ha dicho cosas similares 2 siglos antes de lo que dijo él. ¿A qué se refiere Nietzsche? Crítica de la ficción del libre albedrío, crítica de las causas finales, crítica del orden moral del mundo. Sería básicamente, digamos, estos tres campos, ¿no? Pero luego, entre el año 86 y el año 88, en diversos escritos de Nietzsche, como desde la genealogía de la moral hasta el crepúsculo de los ídolos, hasta el anticristo, hace referencias a Spinoza muy despectivas, considerándolo el tísico Spinoza, un envenenador, alguien que hace una filosofía triste, alguien que disecciona los sentimientos, incluso lo llama finalmente en el Anticristo una araña metafísica, ¿no? Sería un poco la metáfora de Nietzsche tan despectiva para referirse a los que tienen una actitud absolutamente resentida, ¿no? y enfermiza. Bien, o sea, sabemos que Nietzsche es muy variable, o más que variable, que cambia a menudo desde posiciones que pueden ser más o menos entusiásticas hasta críticas demoledoras, cuyo ejemplo más claro, como sabemos, es Schopenhauer. Aunque en el caso de Schopenhauer sí hay una influencia. Hay primero una influencia y después, y evidentemente sí que Schopenhauer conocía y había leído la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Bien, simplemente quería comentar estas resonancias que han tenido para mí. Es decir, aunque sean de mundos totalmente diferentes, hay cosas que me han servido, tanto de la manera como lo plantea Spinoza, como de la manera que lo plantea Nietzsche, para ir elaborando mi propia ética, ¿no? Mi propia teoría ética, ¿no? Por una parte, sí que y en esto sí que Nietzsche lo vio bien, por una parte, la defensa de la inmanencia, ¿no? La defensa de un mundo inmanente, un mundo sin trascendencias. Dentro de este mundo inmanente, esta reevaluación que hacen los dos del cuerpo, o sea, la filosofía de Spinoza y la filosofía de Nietzsche es, en cierta manera, una filosofía del cuerpo, cosa muy poco usual dentro de la tradición filosófica occidental, ¿no? Por otra parte, esta crítica de las causas finales, ¿no? Esta crítica a pensar que el mundo tiene un sentido, sentido como finalidad. Y por otra parte, este cuestionamiento de los valores y del orden moral del mundo. Es decir, esta formulación que plantea Nietzsche, que hay que valorar los valores, que siempre valoramos desde otros valores, ¿no? Y que, en cierta manera, los dos, la referencia que tienen es una afirmación positiva de la vida, desde perspectivas totalmente distintas. Pero los dos critican, digamos, esta moral de la tristeza, esta moral de la obligación, esta moral del resentimiento, para defender una ética que es una ética desde uno mismo, en la medida que tiene una posición de afirmación de la vida desde sí mismo, desde la alegría del vivir, ¿no? Y esto es muy interesante. Y una idea de la libertad en contra de la ficción del libre albedrío como esta autodeterminación de la propia potencia. Porque en ambos casos, y esto lo vio bien Deleuze, entienden la vida como potencia, ¿no? Y en este sentido sí que, como he dicho al principio y insisto ahora, resuenan tanto uno como otro, ¿no? Y por lo tanto,
a ver, aunque sí que podemos decir que Deleuze hace una lectura nietzscheana de Spinoza, una lectura spinocista de Nietzsche. En el caso de Nietzsche, pienso que Deleuze coge lo que le interesa y deja de lado lo que no le interesa. Spinoza quizás también, pero menos. Por lo tanto, hay una genealogía en el sentido de que, como sabemos, la genealogía lo que hace es utilizar los elementos que de alguna manera están en la línea de lo que estás planteando, que es lo que hace Deleuze, tampoco sin inventarse nada y captando elementos comunes interesantes. Sí que pienso que es más honesto hablar pues de resonancia.